verdad te hace libre, la verdad no te engaña. Hola familia, bienvenidos a su podcast Pan Caliente. Soy su hermano y amigo el pastor Javier Morín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el ministerio Génesis 1:27 Ministry. Siempre les recordamos esta frase: el Señor es mi pastor y no el pastor mi Señor. Recuerden también que en nuestra página genesis127.org podrán encontrar muchos mensajes y enseñanzas de la palabra de Dios, orgánicos, sin añadiduras de ningún tipo. Jesucristo 100%. Un mensaje del nuevo pacto del amor y la gracia de nuestro Señor Jesús. Y también queremos informarles que está ya lista nuestra tienda, disponible. Y es una manera también de apoyar nuestro ministerio comprando nuestro material de música, audiolibros, etc. También que sepas que tus donaciones nos ayudan para así continuar compartiendo gratuitamente el mensaje del amor y la gracia de nuestro Señor Jesús. Bueno, vayamos ya de lleno y vamos a la palabra. Y el título de este mensaje, de esta enseñanza, se titula de la siguiente manera: La guerra invisible. ¿Cómo le parece? La guerra invisible. Es como quien dice una guerra que no vemos, una guerra que se mueve en otra dimensión que no vemos, pero sí la tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales y tenemos que aprender a discernir, y sobre todo nosotros, los que hemos nacido de nuevo, que ahora el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, vive en nosotros y nos muestra y nos enseña, y sobre todo Dios a través de su palabra. Es muy importante que entendamos esto que les voy a compartir en el día de hoy, porque estamos viviendo tiempos de mucha confusión, de mucho engaño, donde se ha incrementado la hechicería y la brujería a unos niveles pues verdaderamente que nunca antes se habían visto. Y cuando hablo de hechicería y hablo de brujería, me estoy refiriendo a dos maneras que el enemigo opera. ¿Sí? Dos maneras que siempre ha operado. La hechicería es como el control y la brujería la manipulación, y eso es lo que el enemigo utiliza constantemente. Él manipula para llevar a la persona a un control, poder controlarla. La manipula a través de los sentidos, a través de las circunstancias, a través de lo que le rodea y a través de los engaños, porque así opera él. Recuérdense bien, y siempre hago énfasis en esta palabra cuando dice nuestro Señor en Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También nuestro Señor, Dios hecho hombre, la verdad, la palabra encarnada nos dice, y conoceréis, vas a conocer y conocerán la verdad, y la verdad te hará libre. Qué importante es conocer la verdad en todas las áreas. Y de eso queremos en el día de hoy tocar esta área de esta guerra espiritual, de esta guerra invisible, de esta guerra que a veces no la vemos, pero la sentimos los impactos, la percibimos, vemos a nuestro alrededor y sabemos que algo está pasando. ¿Por qué? Porque todo lo que acontece en el mundo espiritual primeramente tomó lugar en el mundo espiritual. Todo lo que acontece en el mundo natural, primero tomó lugar en el mundo espiritual. Hay muchas cosas sucediendo en el mundo espiritual que no vemos, que las personas no ven, pero ahorita hay un enfrentamiento muy, muy fuerte entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero la buena noticia es que ya ganamos. ¿Por qué? Porque ese enemigo que tenemos, ese enemigo que enfrentamos, es un enemigo destruido, derrotado por nuestro Señor Jesucristo, el cual puso debajo de nuestros pies. ¿A quién? Debajo de los pies de su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, nadie puede defenderse de un enemigo que no conoce ni sabe cómo opera. Es muy difícil. Tenemos que aprender, número uno, cuál es su misión, que es robar, matar y destruir. Y entender también cómo opera. Opera a través de la mentira, a través del engaño. Y estas dos fuentes se mueven a través de ¿qué? De manipulación y control. Manipulación y control. Siempre el enemigo te va a manipular para luego controlarte. Y te manipula ¿cómo? Con mentiras disfrazadas de verdad. Recuérdense, como siempre les digo, y regresen a los mensajes anteriores, y les recomiendo que no se acostumbre a escucharlo una vez, sino que lo escuche recordando que
La fe viene por el oír y el oír continuo. Y a veces tenemos que escuchar un mensaje, una palabra muchas veces, y cada vez que la escuchamos siempre hay algo fresco, hay algo que no recibimos la primera vez o la segunda vez. Así que para esto vamos a ir rápidamente a la carta a los Efesios y vamos a ir al capítulo 6 de Efesios, capítulo 6 de Efesios, y vamos a buscar Efesios capítulo 6 y vamos a comenzar a leer en el versículo 10. Acostúmbrese a leer la palabra, a buscarlo, a ejercitarse de esta manera, aunque quizás de repente en este momento estás escuchando este mensaje en tu carro, obviamente no lo puedes hacer, pero luego cuando llegues a tu casa, cuando tengas el tiempo, busca la palabra y léela tú también. Dice lo siguiente, dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, aquí vemos claramente que nos está dando una recomendación de que debemos de estar fortalecidos. ¿Por qué? Bueno, si el Señor no lo viera necesario, pues no nos dijera nada de esto, porque entonces ya recibí a Cristo, ya nací de nuevo, sé que voy al cielo, sé que la salvación es un regalo de Dios, que es por gracia, no es por obra. Entonces agarro y me siento tranquilo debajo de una mata de coco y como que no está pasando nada, y cuando vienes a ver, te robaron todo y no te diste cuenta. Y así trabaja el enemigo. Sí, siempre lo toma uno por sorpresa, como dice el dicho muy popular, lo cogieron con los pantalones caídos, no estaba preparado. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo, porque el enemigo no se te va a presentar de frente, él siempre va a esconderse, va a ocultarse, va a disfrazarse, y es importante que entendamos esto. Entonces debemos estar fortalecidos, pero ¿en quién? En el Señor, fortalecidos en la buena palabra del nuevo pacto, fortalecidos en quien está en nosotros, con nosotros y a través de nosotros, fortalecidos en que esta vida que era imposible para el hombre vivir, ahora Dios la ha hecho posible porque Cristo vino a vivir en nosotros. ¿Fortalecido en qué? En que Dios y yo soy mayoría, que soy del equipo ganador, que ya Cristo venció, que mi Señor es más poderoso, que Satanás está fortalecidos en las verdades que hablan de nuestra identidad en Cristo, de la herencia que tenemos en Cristo y cómo ahora podemos ser de influencia para ayudar, para motivar, para dar esperanza a aquellos que están sin esperanza, para hablar de las buenas nuevas del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo a todas esas personas que aún no le conocen. Sí, fortalecerse es estar de continuo que meditando, pensando, leyendo, recordándonos, comiendo. Es como, por ejemplo, si tú quieres seguir trabajando, si tú quieres seguir funcionando, tu cuerpo tiene que estar fortalecido. Tu cuerpo, tú no lo fortaleces una vez al mes, tu cuerpo tú no lo fortaleces, una vez a la semana. Este es un tema que toqué en otro mensaje, que sería bueno que lo volvieras a escuchar, y si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Sí, que se titula Ya no voy a comer más, o no recuerdo el título que le puse, pero tiene que ver con esa disciplina que tenemos que tener, así como la tenemos naturalmente. Entonces la palabra dice en el versículo 10 que debemos estar fortalecidos ¿en quién? En el Señor, y fíjese bien, no fortalecidos en mi conocimiento, no fortalecidos en mis habilidades, no fortalecidos en los logros. No, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza de nuestro Dios? El poder del Espíritu Santo. Ese dunamis que recibiste tú y que recibí yo el día que le entregamos nuestra vida a Jesucristo. La palabra dice que Dios vino a vivir en nosotros. El Espíritu de Dios vino a vivir en nosotros. Recibimos dinamita. Por eso el Señor les dijo, espérense aquí, no salgan todavía, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y van a recibir ¿qué? Poder, van a recibir poder.
Esa palabra poder es la palabra dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, es decir, un poder transformador, un poder que donde tú llegas hay transformación, un poder que donde llega un hijo de Dios se debe manifestar la vida de Dios, la salud de Dios, la prosperidad integral de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos nosotros, somos bombas ambulantes del poder de Dios. Llevamos un cargamento con nosotros, poder de vida, porque de eso se trata. Esta guerra espiritual se trata de vida o muerte. Sí, porque verdaderamente la guerra espiritual es una resistencia que hay de un reino de tinieblas con el único fin de que las personas no conozcan la verdad de Jesucristo, no reciban el regalo de salvación y la vida eterna y no conozcan el plan maravilloso que Dios tiene para ellos y lo bueno que es nuestro Padre Celestial. Entonces hay una resistencia. Por eso vemos que siempre cuando hay una resistencia, pues entonces el enemigo le pone apatía a las personas, le pone apatía, le pone indiferencia para que no se involucren, para que no compartan de lo que Dios ha hecho en su vida, para que no apoyen, para que este mensaje siga corriendo y llegando a muchos rincones y corra por todas partes. Entonces nos fortalecemos ¿en qué? En esa verdad que ahora está en nosotros, en recordarnos, gracias Señor, porque tu Espíritu Santo vive y mora en mí, quien me fortalece, quien me guía, quien es mi ayudador. Entonces, luego sigue en el versículo 11, revístanse con toda la armadura, es decir, revístanse, no perdamos conciencia. Y esto es muy importante, cuando habla de la armadura de Dios, la habla con el fin de ¿qué? Cuando dice revestirse es como todos los días tú tomas la conciencia que tienes que vestirte, tú no sales desnudo para la calle, nadie agarra y arranca el día y se levanta y se hace un café y sale corriendo y de repente se monta en el carro porque voy para el trabajo y de repente ves una luz de una patrulla, un policía que te para y dice: discúlpenme, pero ¿para dónde va usted? No, yo voy para el trabajo. Bueno, pero se le olvidó algo muy importante, no se vistió, no se volvió a vestir. Se le olvidó ponerse la vestimenta. Usted no puede andar así. Usted no puede andar al descubierto. Usted no puede salir a la calle sin tomar conciencia en su alma de quién es usted. Sin tomar conciencia a lo que se enfrenta todos los días. Sí, disfrutamos de cada día, le damos gracias a Dios por cada día, sabemos que sus bendiciones sobreabundan en nuestra vida, sabemos que su protección está con nosotros, sabemos que Dios es bueno, pero no podemos perder la conciencia y olvidarnos de esto cuando dice que nos revistamos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, fíjese bien, estar firmes contra las insidias del diablo. Entonces aquí nos menciona claramente que esto es una guerra diaria, donde las balas son palabras, donde las balas son circunstancias, donde las balas son relaciones. Cuando hablo de relaciones, hablo de relaciones diabólicas, relaciones que no te ayudan, que no te aportan, relaciones donde tú no eres influencia, sino te están influenciando a ti, relaciones donde te están robando y tú no estás aportando a la vida de ellos. Porque, por ejemplo, si yo veo que tú andas con unas personas y tú estás siendo de influencia, yo digo, no te apartes, sigue ahí. ¿Por qué? Porque está ganando el reino de la luz, porque hay una resistencia, pero es una resistencia buena, porque está siendo de influencia. ¿Pero qué? Para estar firme contra las insidias del diablo. Y esa palabra insidia significa en realidad engaño, un engaño oculto, con el fin de perjudicar y hacer daño, porque recuérdese que Satanás se tiene que disfrazar y él va a utilizar lo que sabe que tiene efecto en el corazón de las personas. Y cuando hablo de corazón, hablo específicamente, cuando la palabra se refiere a corazón, habla de la palabra cardía, que está hablando de la mente, está hablando del alma. Recuérdese que en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y lo que pienso determina lo que siento y lo que siento determina que lo que hablo, lo que hago, y eso va a establecer hábitos. Y los hábitos un estilo de vida y ese estilo de vida un destino. Le recomiendo que escuche este audiolibro que tenemos disponible ahí en la tienda, El Gimnasio del Alma. Créame que lo va a escuchar y le va a hacer un bien maravilloso conocer estas verdades.
Entonces dice, ¿para qué? Para que estemos firmes contra los engaños del diablo. Esa palabra diablo, es la palabra, viene de diabolos, el engañador, esa es su especialidad. Él sabe cómo engañar, él sabe cómo hacerte creer algo que no es, él sabe cómo torcer las palabras, cómo manipular, cómo meter cizaña, cómo presentarse como algo bueno y agradable, y su fin es todo lo contrario. Entonces en el versículo 12 nos deja saber claramente, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces lo hace de una forma personal. Y aquí es donde quiero pararme un momentico, porque esta guerra invisible es bien personal. Fíjate bien, es bien personal, porque la guerra que tú estás viviendo es diferente a la que yo estoy viviendo y a la que puede estar viviendo otra persona, aunque enfrentamos el mismo enemigo que está derrotado ya. Pero Él va a operar en tu vida de una manera diferente, quizás según las cosas que tú hayas vivido, según los engaños o las mentiras que te hayas sembrado. Entonces dice, porque nuestra lucha, fíjese bien que es una lucha de resistencia. ¿Por qué? Porque ya este enemigo fue destruido espiritualmente por nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros no tenemos que derrotar a Satanás. Satanás está derrotado. Pero hay una lucha en que tú no compartas de las buenas nuevas. Hay una lucha en que tú no lleves a cabo el propósito que Dios tiene con tu vida. Hay una lucha de Él enredarte emocionalmente o sentimentalmente con una persona que no tienes que tener nada, porque no es el plan de Dios y tú lo sabes bien. Entonces hay una lucha entre lo que verdaderamente quiere tu espíritu y entre lo que tu carne quiere. Hay una lucha. Entonces por eso es importante cuando la palabra dice de revestirnos con la armadura de Dios, y más adelante vamos a ver cómo uno lo hace y qué es la armadura, y para que te enteres que ya la tienes y solamente tienes que tomar la conciencia diariamente de esto que te estoy hablando. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, nosotros no estamos peleando contra las personas, nosotros no estamos luchando contra esos cuerpos, hay algo operando detrás de ellos. Y así como Dios tiene instrumentos, así como Dios tiene ministros, Satanás también tiene instrumentos y Satanás también tiene ministros. Y si nosotros no aprendemos a reconocerlos, entonces te van a meter gato por liebre y vas a ser una presa muy fácil para él y vas a seguir siendo engañado, y ese no es el plan de Dios. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Importante eso. Nuestra lucha, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando que es una lucha contra Satanás y sus demonios, es una lucha en el campo espiritual, es una lucha que las armas que Dios nos ha dado son espirituales, ¿sí? Son poderosas en Dios, son armas poderosas, armas poderosas en Dios, que en otra oportunidad voy a hablarlo detalladamente, lo hablo muy a fondo en el audiolibro, en el libro del Gimnasio del Alma, pero vamos a enfocarnos hoy en la armadura, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante y necesario la armadura en esta guerra invisible. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Es el día que te bombardean y te viene por aquí, por allá, y te viene un pensamiento y dormiste y tuviste una pesadilla y luego pasó esto y lo otro, y es como que tú dices, wow, pero no es tanto lo que está sucediendo, sino lo seguido. ¿Por qué? Porque te toman de sorpresa. Entonces el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firme. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Todo. Vamos a ver ahora el versículo 14, vamos a ver lo que es todo. Dice, estad pues firmes, ceñida nuestra cintura, que con la verdad. La cintura, es decir, el cinturón de la verdad. ¿Qué le pasa a una persona si se pone los pantalones, no se pone la correa? Se le caen los pantalones y lo agarran con los pantalones abajo. ¿Quién puede moverse, caminar, pelear o luchar con los pantalones caídos? Si va a tratar de moverse o correr o buscar una guarida o lo que sea, se va a caer. Entonces, el cinturón de la verdad, ¿qué quiere decir? ¿La verdad de qué? La verdad es Jesucristo, sin añadiduras. La verdad es que estés comiendo una palabra orgánica y no una palabra mezclada. No una palabra mezclada con lo antiguo y lo nuevo.
y con ese tipo de mensajes que agarro un pedacito de acá y un pedacito de allá y me hago guala y me saco unos mensajes de la Biblia espectaculares y me invento 7 principios y te hablo de 8 principios más y te meto cuento y no te estás alimentando, no vas a estar fuerte comiendo eso. Eso no te va a fortalecer, te va a fortalecer la verdad del Evangelio, del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en las cartas del Nuevo Pacto y que lo anunció nuestro Señor en los 4 Evangelios de lo que vendría y lo dejó muy claro cuando dijo: esta sangre representa la sangre del Nuevo Pacto. ¿Y nuevo pacto para quién? Pues nuevo pacto para el pueblo judío, porque ellos tuvieron uno anterior, y para nosotros el único, los gentiles que somos nosotros, el único pacto, porque nosotros estuvimos encerrados en la promesa que Dios le dio a Abraham. Sí, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿En qué simiente? En Cristo, hasta la manifestación de Cristo, Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener ese cinto de la verdad, no dejarnos meter gato por liebre, no dejarnos meter una palabra que está fuera de línea con la verdad de Dios, que sacan unos versículos iguales y se inventan unos mensajes y tienen a la gente toda viruleada. No, la verdad, ser celosos con la verdad. Dice, esto es una manzana porque la conozco, porque sabe a manzana. Esto es una imitación de manzana, esto es una mezcla. Esto es un injerto. Entonces no se puede injertar el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto con el Nuevo. Recuérdense lo que el Señor dijo, que un poco de levadura, cuando se refería a los fariseos, y le dijo a sus discípulos: cuídense de la enseñanza de los fariseos, es decir, de la doctrina de la enseñanza, porque un poco de levadura, es decir, un poco de ley, y quizás no ley de los 630 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, sino de esas leyes nuevas que nos inventamos y que se inventan las personas en sus ministerios para establecer estructuras rígidas, para meter a las personas en moldes. No te dejes engañar, tienes que estar ceñido con la verdad, el cinturón de la verdad. Y luego dice que tenemos que revestirnos ¿con qué? Con la coraza de justicia. ¿Quién es la coraza de justicia? Cristo. ¿Quién es el cinto de la verdad? Cristo. ¿Qué quiere decir la coraza de justicia? La coraza de justicia protege nuestro pecho, protege nuestro corazón, de que hemos sido justificados, hemos sido aceptados por nuestro Señor, somos amados. Él ya se agradó con nosotros, porque el justo Cristo nos hizo justicia de Dios ahora. No eres cualquier cosa. Tú y yo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado a Jesucristo, hemos sido hechos justicia de Dios. Justicia de Dios. Esa justicia no permite, esa verdad no permite que el enemigo te venga con cuentos, que te venga a engañar, que te venga a robar tu identidad. Esa justicia tiene que ver con la identidad que tenemos en Cristo, de quiénes somos en Cristo, de lo valioso que somos para Él. Y luego sigue diciendo en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en esta tierra para anunciar las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? Del Evangelio, de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, de esa buena noticia que tiene que ser propagada, que tiene que ser compartida, que quizás tú no hayas sido llamado a un ministerio, pero tú fuiste llamado también a compartir estas buenas nuevas. Hay un dicho que dice, y me encanta mucho, dice: el que pega primero pega 2 veces. Nosotros siempre tenemos que, con educación, con amabilidad, como tú lo quieras llamar, dejarle saber a las personas quiénes somos nosotros. Nosotros no podemos esconder nuestra identidad y tratar de congraciarnos con el mundo y no entender que mejor es estar en la gracia de Dios y caminar en el favor de Dios. A mí no me da vergüenza decir quién soy, a ti tampoco te debería dar vergüenza, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación de los hombres, es decir, la buena noticia. No tenemos que hacerlo quizás como lo hacen otras personas, pero sí tenemos que compartir y tener esa conciencia a diario de que estamos en esta tierra con el único fin y propósito de ser ese canal de bendición para que otros escuchen, para que otros sepan.
en la multigracia, en la multiforma de Dios y como Dios te ponga cada día, Señor, hoy me dispongo para que me uses, pon personas en mi camino para que yo les pueda hablar de lo bueno que tú eres, de lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por este día, me dispongo, Señor, a ser un portador de estas buenas nuevas. Y no pensar que solamente la vida del creyente es reunirse una vez a la semana en un lugar y pasar todo el resto de la semana, el resto del mes, como que si perdemos la conciencia para lo cual estamos acá en la tierra. No importa, el Señor dijo que fuéramos por todo el mundo, por todo lugar y compartamos estas buenas nuevas. Es muy importante porque esto tiene que ver con algo práctico. Tú te pones el calzado sobre tus pies porque tus pies son bendecidos. Por donde caminan llevan bendición. La bendición de la buena noticia de que Dios es bueno, la buena noticia de que Dios tiene un regalo maravilloso para su vida. Y ya el que no te acepte, pues mira, los que no te aceptan, habrán otros que sí te van a aceptar. Pero yo no voy a dejar de ser quien yo soy para tratar de congraciarme o mantener una amistad con una persona que no quiere aceptarme ni recibirme como lo que yo soy. Soy un hijo de Dios. No soy un religioso, pero soy un creyente en Cristo, una persona que ha nacido de nuevo. Soy respetuoso. No voy a cambiar la forma de pensar de nadie, pero así como ellos pueden compartir lo que ellos creen, lo que ellos opinan, nosotros también tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo ¿con qué? Con valentía, sin ofender, sin gritar, sin discutir. Y esa es la manera que Dios va a obrar. Y luego sigue diciendo versículo 16, en todo tomando el escudo de la fe. ¿Cuál es nuestro escudo de la fe? Cristo. Sí, el autor y consumador de nuestra fe, puestos los ojos en Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Fe vino a vivir en nosotros. Dios nos impartió a todos sus hijos la misma medida de fe, que ahora es Cristo en nosotros y a través de nosotros obrando, poniendo el querer, poniendo el hacer. Tú no tienes que abrir el mar rojo, Dios lo va a abrir si es necesario. Tú no tienes que construir un arca, no, Dios lo hará si es necesario. Tú y yo, todo lo que tenemos que hacer es creerle a Él. Y cuando Él pone un querer y un hacer, es porque Él solo nos va a usar como instrumento. Nosotros solamente recibimos por gracia, por medio de la fe, lo que Él ha hecho. Y cuando Dios te pone el querer, tú no tienes que tomarlo personal, como que tienes que llevar esa gran carga, sino más bien tomarlo con gozo, estando fortalecido en Él, que es Él obrando. Él obrando, el Señor jamás pondrá en nuestros corazones que hagamos algo que nos vaya a destruir, que nos vaya a cargar, todo lo contrario. Su yugo es fácil y su carga ligera. Sí, entonces dice que tomando ese escudo de la fe con el que podemos apagar todos los dardos encendidos del enemigo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los dardos? Los dardos son ¿qué? Palabras. Los dardos son palabras. No puedes, no tienes, no sabes, te va a salir malo porque mira, la gente te va a rechazar, la gente no mira cómo se burlan de ti y comienza el enemigo a hacerte que te retractes, ¿sí? Que te retires y diga, no, yo no voy a seguir haciendo esto porque se burlan de mí. ¡Ey, tranquilo! La palabra también dice regocijaos, regocíjate cuando seas vituperiado, cuando se burlen, cuando hagan chistes de ti por causa mía, porque tu galardón es grande. Acuérdate que nosotros no hacemos la obra la hace el Señor, la obra la hace el Espíritu Santo, pero nosotros teniendo esto escudo, ¿qué importa lo que piensen de mí? ¿Qué importa lo que digan de mí? Nos debe importar solamente lo que Dios nuestro Padre piensa de nosotros y aquellas personas que Dios ha puesto en nuestra vida y alrededor que verdaderamente nos conocen. Eso es lo que nos debe importar. Entonces el escudo de la fe con el que podemos apagar los dardos encendidos del maligno. Y también tomemos el yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación, es decir, ese casco que protege nuestra mente. ¿De qué? De todos esos pensamientos, como dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cada vez que viene un pensamiento, recuérdale al enemigo lo que la palabra dice. Recuérdale quién eres ahora en Cristo Jesús. Recuérdale que ahora no eres tú, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes todos los días de todas estas áreas, no nos van a tomar por sorpresa. Entonces vienen los bombardeos y si tú dejas que esos bombardeos sigan en tu mente,
pues te va a atolondrar tu alma, los sentimientos, las emociones, tus decisiones se van a disparar como un acto de locura. Vas a comenzar a hacer cosas que no hacías antes. ¿Por qué? Porque te han bombardeado el campo de batalla que es tu mente. El campo de batalla, eso lo hablo también en el gimnasio del alma. Así que te lo recomiendo, ahí está en la tienda. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es decir, la palabra dice, la verdad dice esto, la palabra dice, está escrito. Esta es la palabra. ¿Y dónde está la palabra? Ahora la palabra está en nosotros. Por eso tienes que ser un creyente que conozcas estas verdades, para que no te dejes meter gato por liebre, ¿sí? Para que te prediquen a Jesucristo y la obra perfecta de Jesucristo. Y sí, qué bueno si quieres aprender de la historia del pueblo de Israel y de los profetas mayores y menores y todo eso como conocimiento general, pero eso no es comida para tu vida. Tú tienes que saber quién eres, la herencia que tienes, para que pueda hacer esa influencia y camines en los planes y en las obras que de antemano Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Entonces, la palabra que es la espada. Y luego versículo 18, con toda oración, es decir, orar constantemente. El orar no es un ejercicio que hay, voy a orar de 7 a 8, voy a orar de tal hora a tal hora y pongo un cronómetro como si fuera, no, la oración es de continuo, en comunicación con nuestro Señor. Señor, mira esto, mira lo otro, ¿qué piensas tú de esto? Gracias, Padre, te doy por esto. Mira, es una oración continua porque no perdemos la conciencia de quiénes somos. Es como una relación matrimonial. Yo estoy con mi esposa 24 horas al día, durante ya más de 21 años que llevamos en matrimonio y nosotros estamos constantemente hablando, constantemente compartiendo, constantemente consultándonos. No perdemos la conciencia de la comunicación. De la misma manera, nosotros no podemos perder la conciencia de la comunicación con el Espíritu de Dios, con nuestro Padre Celestial. Cuando vamos a dormir, nuestro cuerpo está descansando, pero nuestro espíritu siempre está alerta, despierto, nuestra alma también. Con toda oración y súplica. Y también que oremos en todo tiempo en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu. Y así podamos velar que con toda perseverancia y súplica por todos los demás santos, es decir, por todos nuestros hermanos, orar por las demás personas que Dios está usando, orar por las personas que aún no conocen a Cristo. En fin, orar así como el Señor te vaya dirigiendo en el área que te vaya dirigiendo en ese momento de una manera natural, Entonces, es importante que hagamos esto, ¿sí? Entonces, rápidamente voy a leer esto porque entonces, para que no se extienda tanto, pero es importante porque hay personas que seguramente se preguntarán, bueno, ¿y cómo nosotros neutralizamos al enemigo? ¿Cómo neutralizamos? Porque hablamos de la parte de estar fortalecidos. Pero ¿cómo nosotros neutralizamos al enemigo? ¿Ok? Mira lo que dice la palabra, fíjate bien, Romanos 12:14. ¿Qué dice? Bendice a los que te persiguen. Bendice y no maldigas. Fíjate bien, qué tremendo. ¿No le suena eso familiar cuando la palabra también nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien? Porque es que nosotros somos gente de bien, los hijos de Dios son gente de bien. Dios es bueno, Dios es tan bueno que Él hace salir el sol tanto para los buenos como para los malos. Yo creo que si usted fuera Dios o yo fuera Dios, yo mandaría un rayo y partiría en dos a un montón de gente que yo sé que está haciendo tanto daño en la humanidad, pero sin embargo, fíjese, Dios es bueno. Ahora, esto no quiere decir que Dios esté de acuerdo con la maldad que están haciendo ellos. Esto no quiere decir que Dios no sepa para quiénes están trabajando estas personas que están obrando con ese nivel de maldad. Pero fíjese qué tremendo, porque en Mateo, capítulo 5, en el versículo 43, en adelante, el Señor nos dijo lo siguiente, dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Espérate un momentico, métele freno a eso un momentico. Bueno, tenemos que ver esto a la luz de la verdad del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir ama a tus enemigos? Quiere decir que te vaya
a conversar con ellos y a pasar un día maravilloso. No, porque si haces eso te van a matar ahí. Entonces, cuando está hablando ama a tus enemigos, es que ahora Dios nos capacitó y derramó su amor en nosotros para protección nuestra, para no permitir que el odio contamine e intoxique nuestra alma y sea llenada de resentimiento, amargura y rencor y nos haga daño a nosotros mismos. Entonces, amar no quiere decir que te relaciones con ellos, que salgas de vacaciones con ellos. No. Amar quiere decir, te proteges tú haciendo esto que te voy a decir yo. Por eso es importante conocer el nuevo pacto, porque si nosotros, cuando leemos la palabra y no conocemos el nuevo pacto, nos podemos confundir fácilmente. Y ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. ¿Ok? De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Bueno, en realidad aquí el único bueno es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros lo recibimos a Él como Señor y Salvador, Él imparte su justicia en nosotros, pero el bueno es Él. Él es el bueno. Entonces, cuando habla de los malos, son aquellos que todavía no conocen a Jesucristo y todavía están en el reino de las tinieblas, y ellos, unos sin saber, muchos de ellos sin saberlo, están siendo usados por el enemigo, y otros sí lo hacen a sabienda. Entonces, dice la palabra en el versículo 46, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Entonces nosotros no odiamos a nadie. No odiamos, nosotros no tenemos odio en nuestro corazón. Los hijos de Dios no deben tener odio ni rencor. Pero eso no quiere decir ahora que por el hecho de que tú no tengas odio ni sientas rencor, porque el amor de Dios está en ti, eso no quiere decir ahora que tú vas a abrir las puertas de tu alma, de tu vida, y vas a intimar con instrumentos del enemigo que lo que están es al acecho para ver cómo te destruyen, cómo te roban y cómo te engañan. Entonces no podemos ser tan ingenuos, tan necios y tan tontos como para llegar a creer que Dios nos está enviando a que nos metamos a nadar con los tiburones para que nos coman. No, aquí lo que la palabra está enseñando en realidad, cuando lo basamos en el nuevo pacto de que Dios derramó su amor en nosotros, Él nos capacita para amar aún a aquellos que nos odian y bendecir a aquellos que nos maldicen, porque haciendo eso neutralizamos la obra espiritual que el enemigo quiere hacer en sus vidas. Entonces nosotros no nos alimentamos de resentimiento, nosotros no nos alimentamos de rencor ni de odio, porque amor vive y reina en nosotros. Entonces, dice así, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes de ser perfecto. Y esa palabra perfecto lo que quiere decir es no cansarte de hacer lo correcto. Sí, no cansarte. ¿Por qué no nos cansamos? Porque Dios nos ha capacitado. Dios nos ha dado su espíritu. Dios ha derramado su amor en nosotros. Y ya no es en nuestras fuerzas, sino es ahora en el espíritu de Dios que mora en nosotros. Y podemos pasar la ofensa por alto. Y podemos, como quien dice, nos lanzan lo que lance, como decir, a este no lo agarro por ningún lado. ¿Por qué? Porque hemos entendido cómo se neutraliza al enemigo. Por eso Romanos 12:14 dice, bendice a los que te persiguen. ¿Quiénes son los que nos persiguen? Satanás y sus demonios, usando a personas que no saben, que son ignorantes. Otros sí saben. Y persiguen el evangelio de las buenas nuevas, persiguen la obra de Dios, persiguen lo que Dios ha creado, persiguen la palabra de Dios. ¿Y quién está detrás de todo eso? Satanás y sus demonios, quien está derrotado y no podrá parar, que ya la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Entonces, pero cuando dice, pero tú debes ser perfecto, ya te expliqué que perfecto quiere decir no te canses de hacer lo bueno, no te canses de ser quien eres, no te puedes cansar porque no es en tus fuerzas, sino ahora es en el Espíritu de Dios que mora y reina en nuestras vidas. Así dice, como tu Padre en el cielo es perfecto. Es decir, Dios no se cansa de ser bueno. Dios sigue haciendo salir el sol para todos, aunque Él no esté de acuerdo con todo lo que están haciendo, pero Él es bueno. Entonces, en esta guerra invisible tenemos que mantener esa conciencia. Y este es un mensaje para que lo escuches y lo escuches y lo escuches y lo escuches hasta que esto cale en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón y se haga un hábito.
un hábito de que no podemos andar desnudo, de que tenemos que entender la armadura. Toda la armadura es Cristo en nosotros ahora, pero tomar esta conciencia a nuestra alma le hace bien, tomar la conciencia y recordarnos todas estas cosas. Y bueno, para aquellos amigos que estén escuchando quizás por primera vez, te quiero dar esa oportunidad de que puedas recibir este regalo maravilloso de Jesucristo, el regalo de la salvación y vida eterna. Y nosotros aquí en Genesis Family te queremos invitar a que te hagas parte voluntariamente de la familia más feliz de la tierra. La palabra dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Ahí donde está, porque no le dices, Señor Jesús, creo en ti, creo que eres Dios, que te hiciste hombre y viniste a la tierra a morir por mí. Ahora te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por perdonarme. De ahora en adelante solo a ti serviré y seguiré. Bueno, y para todos ustedes que nos siguen en este podcast, queremos enviarles un fuerte abrazo y gracias por el apoyo. Nos encantaría escuchar de ustedes los comentarios, cómo estos mensajes te están ayudando en las diferentes áreas, y recuerda que siempre en la página podrás encontrar muchos mensajes más y compártelos con otras personas para que también ellos tengan la bendición de recibir una palabra orgánica sin añadidura. Bueno, ya toca despedirnos. Hasta la próxima. Este fue su hermano y amigo el pastor Javier Morín Rodríguez de Génesis 1:27 Ministry, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos este ministerio por la gracia de Dios. Reciban un fuerte abrazo, abundante gracia y paz de nuestro Señor Jesús. Hasta la próxima. La verdad te hace libre, la verdad no te engaña. La verdad nos enseña a vivir, nos ubica en cada las espaldas. La verdad nos enseña, la verdad nos exalta. La verdad, aunque duela, nos hace cambiar. Medicina